más importante. Sí, sí, realmente quisiera un poquito presentarme, que mi nombre es González Elizabeth y pertenezco al pueblo indígena Com. Y desde el 2014 en el Poder Judicial de aquí, de la provincia del Chaco, se toma, digamos, esto es lo que decís, es poner en acción lo que ya está escrito. En realidad creo que esto aceleró la participación de peritos, traductores, intérpretes en todas las lenguas dentro de la justicia es de hace de largo data, ¿no? Claro. Pero a lo que respecta a los pueblos indígenas fue lo que impulsó, fue el caso del caso LNP que llegó ante la Corte Interamericana, donde se debe cumplir una condena argentina y también la provincia del Chaco. Hace esto necesario que en acceso a justicia debe haber la figura del perito traductor intérprete. Y después fuimos viendo los avances, inclusive en lo que es la reforma del Código Penal, del procesal penal, donde es sumamente importante la presencia del perito traductor intérprete indígena. En caso de que no existiera, se da por nulidad una causa. Miren de importante. Sí. Y esto también fue un proceso no de adentro de las comunidades, porque antes un indígena iba en búsqueda, como esta niña, no poder manifestarse en la lengua castellana, y lo daban por hecho de que sí, ella entendía. Y eso hizo también este proceder, digamos, de la condena que tiene, porque una organización no gubernamental presenta ante la Corte Suprema. Yo creo que ante los Estados americanos, Corte Interamericana, sí. Sí, o Corte Interamericana. Yo lo que destaco en esto avance que dentro del Poder Judicial, creo que es único en el país. Desde el 2014 hemos dado a conocer en varios lugares donde se trata del tema de la justicia, y cada vez que empezamos a hablar de la participación real de los pueblos indígenas, era como que en otros lugares, en otras provincias, recién se dan cuenta de que pueden existir pueblos indígenas. O sea, antes nunca existieron. Es un poco también paradigmático esto, porque si vamos en los avances, en las cuestiones indígenas, vimos en lo que fue la educación, que existe la educación intercultural, bilingüe intercultural. Claro. Sin embargo, al acceso a la justicia siempre fue olvidado. Sí. Claro. También la ley de educación bilingüe fue resistida en su momento. Yo creo que hasta hoy día, pero bueno, son los avances que cuando hablamos de la real acción con respecto a todo lo que está escrito, y yo siempre me voy a parar en lo que nos ampara, que es la Constitución. Si nosotros, la violación de los derechos humanos y los derechos indígenas, en la Constitución está consagrado el reconocimiento a los pueblos indígenas, y tantas veces violado estos derechos, y esto trae un poco a la acción positiva, en poder hablar de que los pueblos indígenas hoy pueden ir o ante quien sea necesario, porque claro, al existir la coordinación no es nuestro propósito de que todo sea judicializado. Mi función siempre fue como nexo, como muchas veces yo digo, la bisagra de la puerta para que un hermano indígena pueda entrar hablando en su lengua y despedirse, porque también no vamos a ser ajenos, pero muchas veces muchos desconocen que nuestra provincia, la provincia del Chaco, reconoce a las 3 lenguas indígenas como lenguas oficiales. Quiere decir que si yo entro hablando aquí en la radio hoy en mi lengua, no es una cosa que está mal, porque está reconocida, digamos, nuestra lengua y también indígena. La bandera huipala. Sí, aunque también hay resistencia. No, el tema de la huipala es un emblema que un hermano que fuera diputado en la provincia del Chaco presentó digamos, el proyecto, y fue avalado, se aprobó que podemos usarlo como un emblema, la huipala, ¿no? La huipala es un emblema identitario. Identitario, digamos, en todo lo que es Latinoamérica. Y después algunos de los pueblos indígenas, como los pueblos Mocoit, ellos tienen su propia bandera, y bueno, también los pueblos Com en proceso.
pero claro, somos mucho más en número y a veces eso cuesta un poco, digamos, el de poder llegar a una cuál sería los colores y esas Lo que cuestiones. unifique, digamos. Lo que unifique en criterio. Que es bastante complicado por ahí, ¿no? Como para conciliar sí. entre las distintas poblaciones. Sí. Pero para mí es tan importante, digamos, la participación de los pueblos indígenas, porque hemos tenido casos muy emblemáticos, como la muerte, el primer femicidio que hemos tenido en el caso de una niña indígena, de Juana Gómez, y también hemos tenido aquel caso de Imer Flores, casos emblemáticos donde todos los familiares, de ambas partes, porque en el caso de Imer Flores hubo personas indígenas como víctimas y también imputados, y hemos tenido la posibilidad de que ingresen con traductores intérprete hasta finalizar los debates judiciales, y eso para mí es un avance muy importante. Hace también y da la connotación de que muchas veces al no entender el hermano indígena, hay como dos figuras a poder hablar hoy día, porque tenemos que reconocer que el indígena que vive en una ciudad, en un lugar urbano, ya está un poquito más empapado de lo que es la cultura no indígena, el hablar, las tecnologías. Ahora, el hermano indígena que vive en el medio del monte, todavía hay un resguardo mayor en el tema de que los niños todavía de chiquitos solo manejan la lengua nuestra, indígena. También su forma culturalmente son más introvertidos, y eso hace un poco más complicado las investigaciones. Claro. Porque la primera como cara visible o la puerta visible siempre es, por ejemplo, la policía. Y el hermano, si alguien le alza la voz, la reacción más común es agachar la cabeza. Después, cuando un poco más le alzan la voz en preguntarle, asisten la cabeza como que sí, pero sin entender quizás ninguna palabra de lo que esa persona, o en este caso el policía que sería quien interviene en la primera hora en cada situación que hay cuando hay algún conflicto o pase algo, ¿no? Sí. Y Elizabeth, respecto de los casos de violencia y de violencia sexual también, violencia física en el sentido de violencia de género, como se la mira o como se la lee, digamos, ahora a las violencias contra las mujeres o la violencia machista, y la violencia física, que es, digamos, la violencia sexual, perdón, que es también la que padecen muchísimas mujeres indígenas. ¿Cómo es esto de considerar en algunas profesionales incluso, ¿no? Esto de decir, bueno, esto pasa en las culturas y que hay que evaluarlo puntualmente o particularmente, porque las poblaciones indígenas, de acuerdo a qué poblaciones indígenas tienen su cultura, y entonces es como que se hace la vista gorda a un caso de violación, cuando estamos hablando de violación a niñas, por ejemplo, adolescentes. Bueno, esto ya, una parte de la respuesta de tu pregunta era lo que yo decía hoy, que una mujer indígena hable de su cuestión cultural hoy es importante. Muchos hablaron de nosotros, y en esto me refiero específicamente a antropólogos, porque vamos a ver de un caso específico que no fue aquí el Chaco, pero sin embargo repercutió en gran manera, que eso me costó muchísimo a mí escuchar cuando ingresé al Poder Judicial, en médicas, hasta en fiscales, diciendo de que las niñas abusadas o violadas, que no había que hacer nada porque era cultural. Era el caso que ocurrió en Salta, ¿no? El caso donde un antropólogo da su diagnóstico de que eso era cultural. No es así. Si vamos a lo que realmente como pueblo indígena, los pueblos indígenas tenemos también una educación que
nuestras ancianas son sabias. Hace poco, y es la preocupación mayor que tenemos hoy dentro de la coordinación, porque hay muchos embarazos de niñas de 9, 10, de 11, de 12, y hay una cosa de que es como que de pronto dice, ¿cómo? Que antes no se denunciaba. Claro, quizás antes no se denunciaba o alguien iba a denunciar y no había eco de respuesta. Claro. Esa es la diferencia. Se naturalizaba. Se eso, naturalizaba, ¿no? claro. Imagínense ustedes que si estando en un hospital, en Juan José Castelli, una médica me dice, hay una niña wichí, pero bueno, no, pero ella tiene 2 años, pero como eso es cultural, ella estaba esperando porque le iban a hacer una cesárea. Yo recuerdo y me dio tanta impotencia, y empezar también a hablar con los médicos y decir, señores, eso no es así. Yo creo que eso, para mi punto de vista como mujer indígena, si yo no puedo, el derecho humano es el derecho para todo ciudadano, y el derecho indígena, si bien es el reconocimiento por el avasallamiento que hubo, nosotros no tenemos reconocido lo que sería una justicia indígena. Nosotros nos regimos con una justicia ordinaria. Claro. Si para un delito es juzgado a una persona indígena, ¿por qué cuando hay una víctima recién nos considera nuestros derechos? Digamos, la Convención del Derecho del Niño es para todos los niños. La ley 7162-2086 hoy después del digesto jurídico habla de la protección integral del niño, no dice del niño no indígena, no dice del blanco o lo que sea. Entonces me llama poderosamente la atención de que un profesional piense de esa forma. Entonces yo tengo que ponerme a pensar que es una forma de exterminio a los pueblos indígenas en forma silenciosa. Claro. Claro. De otra forma no puedo entender, simplemente porque han pasado tantas cuestiones que tuvimos hasta muerte de niñas, porque son niñas, y la mayoría de los abusos de niñas no sucede dentro de lo que en el común de la gente sucede, que es intrafamiliar. Siempre es de un tercero. Sí. Sí, que ahí ya estamos hablando primero por la edad de un abuso sexual, y si es de un familiar, además ese familiar tiene que tener una pena, una condena y tiene que haber un pero juicio en ahí, esta una muy denuncia. pocos son lo que suceden dentro de los senos familiares. El respeto dentro de las familias indígenas, porque ustedes tienen que saber cuál es el concepto que tenemos de familia. Si te parece bien, después de la tanda vamos a hablar de eso. Me interesa mucho el concepto de familia. ¿no? La diferencia que hay entre lo que es la historia o los casos, digamos, de violencia sexual en las comunidades indígenas que en las no indígenas. Bueno, seguimos hablando después de esta tanda con Elizabeth González. Estamos en Facebook. Ustedes nos encuentran con postear simplemente Avenida Refugio. Estamos en Instagram también @Ciudad Televisión, y si no, bueno, nos pueden ver a través del canal 20 de Gigaret o escucharnos en la 92.3. Seguimos conversando y con cosas muy pero muy interesantes con Elizabeth González. Ella es coordinadora de justamente del área integral judicial, que tiene que ver con la atención a todos los pueblos indígenas. Hace rato que estás, hace muchísimo, pero bueno, ahora se creó esta área, ¿no? Y es bueno que así sea también, porque era muy necesario, como decíamos al principio. Y estábamos hablando de esto que tiene que ver con la diferencia de cosmovisión, de verlo de una manera totalmente distinta por ahí a cómo sería en el criollo la violencia sexual, ¿no? Vos estabas comentando que los casos de violaciones, ¿no? De abusos y violaciones a niñas y adolescentes indígenas no es que se vea, digamos, tanto en el área o en el ámbito familiar. En el intrafamiliar, sino más bien que tenga que ver con una cuestión de racismo. Yo creo que no se da dentro de no es que no se da, hay casos, claro. pero en 10 podemos decir 2.
y mayormente siempre se produce desde afuera, con otra persona de afuera. Yo creo que de pronto hay historias en la vida como el tema del chineo, ¿no? El chineo. El sí. chineo, de ¿Qué es ver, eso? ver a la niña como un objeto sexual. A la niña, ¿eh? En otros lugares hasta de correr a la niña y si la atrapaban, y después el sometimiento a las mujeres indígenas, porque este también es hoy día recién las abuelas pueden contar, porque muchas veces muchas veces alguien dice, pero esa no es indígena, porque no tiene rasgos. Bueno, la historia es que los grandes terratenientes empleaban a las mujeres indígenas y también las sometían sexualmente. Y en esa época creo que también la mujer dadora de vida... Del abuso a la persona que trabajaba en la casa. En la también, casa, ¿no? claro, Sí. y en eso, si se quedaban embarazadas, tenían a su hijo, ¿no? Hay un montón de casos. Así. Entonces conocemos. creo que, pero lo que yo quería un poco contar del tema de la familia indígena no se trata solamente de mamá, papá y los hijos, sino también siempre de un abuelo, hay marcado, digamos, el rol, pero sin embargo, ¿por qué yo puedo decir de que no es en el intrafamiliar? Porque en la primer menstruación de la niña indígena es toda una ceremonia. ¿Cómo es? A la niña indígena ese día, 3 días, lo dejan adentro, lo encierran en un lugar apropiado, donde en un rancho, y ponerle 3 guías. Estas guías es la madre, la abuela y a veces una tía, donde le enseña, una es la guía espiritual, la que empieza a enseñarle el equilibrio que tiene que tener a partir de que empieza ella a tener sus hormonas digamos, ya en la etapa de niña a ser mujer. La madre que le enseña cómo es los cuidados, cómo a partir de ahora tiene que ver su cuerpo, su territorio, quién puede, que a partir en ese momento ella debe de cuidarse no solamente en lo que es la higiene, sino que ese día su cuerpo está en un desequilibrio y debe de alimentarse en una forma con una dieta tan blanda, liviana, menos comer nada, no debe comer nada de lo que sería cacería, porque menos pescado ni la miel, porque eso después, según las ancianas, acarrean sus consecuencias. ¿Por qué no tienen que comer? Porque esos 3 días el padre no le ve a su hija, por 3 días. Yo hablo de la figura del padre, que es el que más cercano. Imagínense, ningún otro hombre de la familia puede acercarse a esa niña en los 3 días. Es en la primera menstruación, porque creo que desde ahí le enseñan todos los valores que ella a partir de hoy tiene que tener. Y no voy a hablar solamente de la mujer, voy a hablar del adolescente a la etapa de ser joven. Porque muchas veces también como que nos olvidamos del adolescente a ser del joven, varón, ¿no? exacto. Del varón. De tener esa charla con el varón. Claro, también. tenía Esa charla, también exacto. esto, cuando se le empieza a encontrar diferente a partir del cambio de su voz. Claro. Entonces, porque el padre, el tío, el abuelo, le enseña a adiestrarse en lo que es la cacería. Y el joven que mejor hacía de sus cacerías, traía, supongamos, un animal que era muy difícil poder cazarlo, él era ya como aceptado a que él podría después pretender de una joven. Claro. De esa joven que tenían que ver, que nada tenía que tener como un linaje, cuidando el linaje de que no sea que tenga algún parentesco. Eso en la familia indígena se vio y se ve hasta hoy Eso te día. quería preguntar, si eso Sí, se conserva. Se conserva. Yo cuando hablo con las personas mayores, hasta la jovencita, en el campo, en la zona rural, todavía es intacto esa cultura. En la zona urbana es como que fue perdiendo, como que también las mamás muchas veces
hemos ido en los barrios acá periféricos y también no temiendo a que sus hijas queden fuera de lo que esta gran sociedad ofrece, muchas veces se olvidan y dejan de lado esto tan importante. La cultura, sí, digamos, para sí, que sus hijas también puedan integrarse esta sociedad. Me parece que por ahí es un concepto, a mi punto de vista, un poco erróneo, pero creo que es consecuencia de la gran discriminación de que uno sufre, ¿no? Porque esto es el de todos los días, uno ve discriminaciones, hasta a veces también discriminaciones de los propios hermanos. Entonces, de pronto, pero lo que a mí me dio para mí como muy bueno es que las mujeres hoy no se callan. Eso te quería preguntar, Elizabeth, respecto de las mujeres indígenas comparadas con nosotras, las mujeres no indígenas, cuando sufren de violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer, se dice por estadísticas que son las menos en ir a denunciar, y esto se debe a esto que vos decís, digamos. Claro, antes no tenía cómo poder denunciar, o si se iban a denunciar ya chocan con la policía, que también y que no les toma la denuncia, no hay credibilidad porque son mujeres indígenas, porque también debemos hablar de esto. Y hablamos de dos veces discriminadas, digamos. Múltiples discriminaciones sufre la mujer indígena. Ahora, también debo reconocer de que nuestros líderes indígenas han tomado, creo que, esta cultura machista, la cultura del patriarcado, porque si nosotros damos cuenta a lo que es la inclusión de los pueblos indígenas en las políticas públicas, nunca hemos visto a mujeres indígenas. A mí me costó muchísimo, voy a hablar de mi persona, en el año 90 empecé a recorrer las comunidades y me costó muchísimo ser aceptada de los propios hermanos, porque mis hermanos indígenas son muy machistas, son muy patriarcados. Ellos piensan que nosotros solamente estamos para ser mujer, para cuidar los hijos. Y en eso tomaron las prácticas de siempre, digamos, o sea, eso la también, colonización. Claro, vivimos en una misma sociedad, ¿no? Más allá de las creencias anteriores que se puedan respetar según la etnia, vivimos en una misma sociedad. Entonces, así es, pero bueno, felizmente hemos avanzado las mujeres indígenas. A mí lo que me trae, digamos, de recuerdo en mi niñez, que yo a los 11 años oficiaba de traductora, pero no dentro de la justicia, sino dentro de la salud. Mira vos. Por eso tengo casi el cargo como es el grado de enfermera universitaria. Porque en la zona rural donde yo vivía, que es en Pampa del Indio, hubo una epidemia de tuberculosis. Entonces los hermanos, para poder hacer bien el tratamiento, había que decirle, y llevábamos también el copeo de leche para que se haga bien el tratamiento. Y entonces yo oficiaba de traductora de una enfermera universitaria que era la que se ocupaba de los pueblos indígenas. Y eso a mí ya siempre me gustó ser, y creo que tuve hasta un primer caso que una de mis tías, como no entiende nada en castellano, me había llevado a la comisaría, apenas 11 años tendría, para que yo le oficiara de traductora porque su hija se había ido, y era una menor de edad. 11 años tenía. 11 años. Yo creo que, bueno, por eso nunca puedo decir otra cosa que tengo que cumplir, porque para mí es un mandato ancestral. Nunca pensé que podría llegar dentro de lo que es el ámbito de la justicia. Y lo hago con mucho orgullo, lo hago con todo el empeño. Soy ser humano, puedo tener equivocaciones, pero creo que el camino que tomo es el camino que me enseñaron mi padre, que ya no está, mis abuelos, porque tengo mis abuelos de sangre, pero todo anciano para mí es mi abuelo. Porque para nosotros el anciano es nuestra universidad. Lo que ellos nos dicen es lo que nosotros debemos seguir. El fuente de sabiduría. La sabiduría. Y recuerdo cuando
en años, muchos años atrás, antes de poder entrar lo que era porque fui la primer mujer como funcionaria acá en la provincia del Chaco, dentro del Instituto del Aborigen Chaqueño. La primera. La primera, pero pasé desapercibida. Nadie marcó la historia. Claro. O sea, todavía ahí se puede ver el machismo que hay. Claro. Me costó muchísimo llegar, desde el 90 al 2005 recién pude ingresar. Estuve en el 2006, 7 y 8, estuve como funcionaria. Creo que marqué un camino para la participación de las mujeres indígenas. Lo que es dentro, estoy hablando de nuestra casa, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño, propio, nuestro. Claro. Yo pensaba, Elizabeth, cuando vos hablaste al principio, te referiste al caso LNP, que fue, bueno, muy conocido a nivel internacional, pero quizás muchos de los que vivimos todavía acá no lo conocemos bien, ¿no? Este caso terrible de abuso sexual. Contanos vos qué fue lo que sucedió en ese momento y además cuáles fueron las medidas que se le impusieron al Chaco o que tiene que cumplir para resguardar a los pueblos indígenas después de ese caso. Claro, ese caso fue de una niña de tan solo 12 años que fue violada por 3 personas en una localidad del interior y que esta niña, después de haber sido violada, sangrando, fue a la comisaría a denunciar y estuvo más de 3 horas sentada. Después los familiares vinieron, la madre vino, la madre no sabía hablar la lengua castellana, ¿no? No fueron atendidos y después cuando se dignaron en atenderle le llevaron al médico, el médico haciéndolo otra vez todo paso, revictimizando, ¿no? Revictimizando, haciendo controles, digamos que ya no, creo que ya no correspondía con el solo hecho de ver cómo había sido totalmente violada. invasivo, claro. Y bueno, y el caso es que como que no se tomó la denuncia como debería ser. Los chicos que fueron los que estaban imputados a la causa, se sobreselló, digamos, el juez que entendió en juez de cámara en Saspeña, y quedó como impune ese caso. Y este caso llegó a la Corte Interamericana, pero vamos a quedarnos aquí, en Fontana. ¿Qué pasó con el caso de Natalia Flores? 2007. El caso de este caso del NP de la niña fue en el 2003. En el 2007 también Natalia queda hasta hoy día sin justicia. El caso se cerró, digamos, no se pudo avanzar, se cerró por falta de pruebas. Digo, el 2013 es sancionada, la sanción viene a Argentina, a que a partir de ese momento es obligatorio la figura del perito traductor intérprete en lo que sea, cuando se trata de pueblos indígenas, ya sea del pueblo Wichí, del pueblo Mocoit o del pueblo Hom. Y todavía es muy costoso, porque creo que la gente común a veces se solidariza más con los pueblos indígenas. A veces la gente que no sale a terreno, que está dentro de 4 paredes, no conoce la realidad. Por eso para mí fue esto muy importante en la aplicabilidad, porque esto fue dándose a conocer en todo lo que fue primero en la instancia de lo que es la parte de salud, y también en todas las circunscripción cabecera del Poder Judicial, y se sigue dando. Hasta hoy dentro de la Cátedra Libre de Derecho Indígena, nosotros para el día 25 tenemos esta jornada, digamos, de charla en General San Martín, invitando a toda la comunidad, a la sociedad en general a poder escuchar. Y justamente se va a tocar el caso del NP. ¿Esto va a ser el lunes? El lunes 25 a las 17 horas en General San Martín. Y así vamos haciéndolo en todo el interior provincial, y el 3 de julio estaremos en la UNE, en la Universidad de Corrientes de Derecho. Lo venimos haciendo desde el 2012, dando un poco también, digamos, todo lo que sea derecho indígena
a los chicos que están dentro de esa gran casa de estudio, ¿no? Para que salgan también con una perspectiva de la mirada hacia los pueblos indígenas. Sí, desde ya. Que se conozca y que se visibilice cada vez más las distintas problemáticas también, ¿no? Y la cultura también, porque esto es lo que sucede por lo general con los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Están las poblaciones indígenas, la población trans, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que no tienen cabida por lo general en los medios de comunicación para visibilizar los discapacitados, las personas adultas mayores. O sea, hay distintos sectores de la comunidad, pero siempre terminamos escuchando o viendo una sola cara por ahí como representante de la comunidad toda, ¿no? Y bueno, está bueno esto que nos visites, y estaría bueno que en algún momento más también nos haga otra visita, como para que nos siga contando sobre la cultura, distintas historias y bueno, y casos que hayan llegado a tener justicia también, porque la verdad es que uno también se queda con esa sensación amarga de aquellos casos que no han conseguido justicia, pero a partir de allí los que sí se pudieron juzgar. Sí, yo creo que a partir de ahí muchos casos emblemáticos fuimos, felizmente decirlo, con la participación de perito. Pero yo, antes de cerrar un poquito, quisiera hablar de lo que me expreso de este agradecimiento en mi lengua. Sí, por eso favor. Te iba a pedir un saludo, por favor. No, voy a hablar un poquito. Hay un samachiguiña Navid, hiciera kami ni virao alo, ñache. Estoy muy feliz en esta tarde de poder llegar y estar con ustedes. Gracias. Voy traduciendo para que vayan entendiendo. Y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Bueno, también a las mujeres indígenas que hace mucho tiempo no hemos sido vistas, ni visibles, ni oídas. Hoy podemos alzar nuestra voz, podemos denunciar y podemos acompañar. Kakayom nagira yitakta yonatangak ndotegra itaw nakanakolek setawatak na iwo kakanaga nyanyigira set kayim lasom dawo kawapoy gini kaya kakayom israyim tawa jok yonatangka ndotegra itaw nakanaka kimaw ne kanyik pima ja isri tawatak ntaya kanekpi y ora payagelona kom mokoy katakwichi. Bueno, mi función como coordinadora integral de los pueblos indígenas de los 3 pueblos simplemente es poder ayudar a mi pueblo, ser, como siempre digo, y en esta muy figurativo, ser la puerta, el nexo de poder ayudar al hermano que está vulnerado en su derecho, para que realmente el acceso a justicia sea como cada quien se exprese en su lengua indígena, com, wichí o mocoit. Muchas gracias, Elizabeth, por venir. Gracias a ustedes.